yendo al primer entrevistado, Federico Mastrogiovanni, si usted nos ha acompañado desde hace años en Cosa Pública 2.0, ya usted recordará que ya desde hace más de 10 años conversamos con él con su libro Ni vivos ni muertos, uno de los primeros trabajos dedicado al tema de desaparición de personas, ligado también al tema de despojos en aquel momento. Y en esta resumen de su biografía desde 2003, Federico Mastrogiovanni es periodista freelance en Italia, América Latina y Estados Unidos, es doctor en Ciencias Políticas y en Comunicación, autor de Aquí acaba la patria en 2021, que fue el libro finalista en el premio Rodolfo Walsh de la Semana Negra de Gijón, y también El asesino que no queremos, biografía melancólica de un pandillero, publicado por Debate en 2017, justo el libro que mencionamos, Ni vivos ni muertos, la desaparición forzada en México como estrategia de terror, publicada por Grijalbo en el año 2014, y también se resume que ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2021. Y en esta ocasión se presentó en la Feria Internacional del Libro de 2025 con su libro Gastronauta en México. Se señala en las reseñas que la comida, como cualquier lenguaje humano, nunca está inmóvil, muda, se transforma, se adapta. Por eso las recetas de Gastronauta en México, su libro, se proponen como relatos de resistencia, de adaptación, de familia y de tiempo. Estamos hechos de lo que comemos, dice, sí, pero también de lo que recordamos, de todo lo que nos ha faltado o que nos han donado. Muy interesante la manera en que Federico Mastrogiovanni decidió, ya nos lo contará ahorita aquí en la entrevista que le vamos a proporcionar, de dónde nace esta idea de alguna manera hacer crónicas de colectivos que están en resistencia, pero a partir de la comida y de la cocina, ¿no? Como esa es una idea bastante interesante, quizás muy original, ¿no? La conexión con el tema de la memoria y la identidad, sí, también a través de la cocina, de la comida. Él señala por ahí que pues, la idea del libro viene desde su abuela, que le enseñó a cocinar, su mamá también, y de estos recorridos que ha hecho por diferentes puntos de resistencia a lo largo del país, donde además el espacio de la comida, de la cocina, se constituye como un punto de encuentro comunitario donde ahí se expresan las emociones en los actos de resistencia, también se comparte solidaridad e incluso pues hay temas de organización popular. Vamos a escuchar esta primera parte de la entrevista con Federico Mastrogiovanni. Con nosotros Federico Mastrogiovanni. Ya en varias ocasiones hemos tenido oportunidad de conversar con él. Te recuerdo incluso antes de Ayotzinapa, un tema, sí, que habías trabajado sobre desaparecidos, sí, y bueno, en otros libros sucesivos. Ahora vienes a presentar Gastronauta en México. ¿Cómo se alimenta la resistencia? ¿De qué va el libro, Federico? Muchas gracias por recibirme. El libro es una serie de crónicas, es un viaje de crónicas, pero digamos con un enfoque particular porque decidí investigar el tema de varias resistencias en diferentes lugares en México a través de la cocina. Entonces me metí a las cocinas de la gente y mi única petición fue que yo pudiera cocinar con ellos mientras me contaban una historia. Y era una historia, según yo, de resistencia, ¿verdad? Porque hay algunas que son evidentemente, como por ejemplo la de Nahuatzen en Michoacán, donde se habla de una comunidad purépecha en lucha para obtener la autonomía, pero otras que son menos visibles como resistencia, pero a mis ojos lo son. Entonces, estás cocinando un platillo típico de la zona con una comunidad de un pueblo que está resistiendo y así digamos, se teje todo el libro. Bueno, algunos de las crónicas sí, pero por ejemplo hay una historia de resistencia cultural en Tijuana, Baja California, donde fui a buscar a una mujer haitiana con la que cociné todo un día. Iba a ser un platillo solo, pero fue una comida completa, deliciosa, de arroz John John, pero con muchas otras cosas. Y ella, por ejemplo, lleva años trabajando en su comunidad de haitianos que se han quedado trabados en México con la esperanza de pasar a los Estados Unidos. Y cuando ella llegó, era una de ellos, y después se volvió una figura importante entre los haitianos y decidió quedarse, aún pudiendo irse a Estados Unidos, porque dijo, no, a Estados Unidos no me gusta, no quiero nada ya lo vi y ya no me interesa, pero ayudó a muchos a obtener
digamos, el permiso de pedir asilo trabajando con organizaciones. Y entonces ese es otro tipo de resistencia. Claro. Entonces hay diferentes, digamos, interpretaciones de la resistencia, pero siempre comiendo mucho y muy bien. En Ahuatzen prepara un churipo, ya comentaste en Tijuana con esta, digamos, señora haitiana. Coméntanos cada una de las otras resistencias. Bueno, hay 7 recetas en 7 estados, más un intermezzo entre una receta y otra, donde yo pongo una receta mía y cuento otras cosas. Entonces son 13 recetas y están ahí las recetas, se pueden preparar. Entonces hay una costilla de cerdo en salsa de tortilla que preparé con un temazcalero en Amatlán de Quetzalcóatl, en Morelos. Está delante. ¿Cómo nos cuentas ahí en qué resistencia? Por ejemplo, ahí era interesante para mí porque este hombre, junto con su esposa, él es nahua y, digamos, se dedica a hacer temazcalero, a hacer temazcal, pero en el pueblo de al lado, que es más conocido, que es Tepoztlán, ya el temazcal se volvió casi una atracción para turistas, entonces se ha ido perdiendo parte de su naturaleza, que no es solo mística, es también parte de la cultura nahua, y entonces él lo hace de una forma muy profunda, pero a la vez muy popular, o sea, no es no le pone sobreestructuras encima para atraer turistas, claro, no. Entonces ahí la resistencia es la resistencia de un temazcalero que quiere mantener una tradición, pero y la cosa chistosa es que preparamos un platillo y yo le decía, pues este platillo es parte de la tradición de la familia. No, lo encontramos en YouTube, porque no, pues porque pues tampoco hay que crear esa mitología de, ay, es que los nahuas entonces todos mantienen la comida, la cultura, pues no, pues como cualquier otro, pues usa YouTube y saca de ahí recetas, pero está buenísima la receta, la volví a hacer con mi amiga Daniela Area y Everardo González el otro día, la preparamos y estaba buenísima. Luego fui a Colima, a Comala, a preparar el antecolimote, y ahí es otra resistencia más, un cocinero tradicional hombre, que normalmente son mujeres, que con terquedad desde niño quería ser cocinero tradicional y pues mantiene viva una receta de un postre extraordinario que casi nadie conoce ni en Colima, el ante, que es una cosa barroca, dificilísima de hacer, nos tardamos 3 días, se debería hacer en 5. Y es una cosa que está desapareciendo completamente y casi nadie la sabe hacer. Conocí a su maestra, que es una señora de 85 años, la maestra Lola Márquez. Entonces ahí la resistencia es, por un lado, romper, digamos, la obligación de ser mujer para poder ser cocinero tradicional, y la otra es mantener una receta solo porque es bonita, porque realmente es absurda, porque se tarda muchísimo en hacerse, es carísima, es muy buena, pero hay que comer un pedacito chiquito porque si no te da un colapso de azúcar. Y luego, bueno, fui a Tijuana y otro es, una de mis favoritas es el caldo de acamayas que hice en una comunidad de la Sierra Madre de Guerrero, donde se producía durante décadas amapola y marihuana, con una familia productora de amapola y marihuana, pero ya la amapola no se produce ya ahí, porque cayó completamente el precio de la goma de opio. No conviene porque ya los opioides se hacen sintéticos, entonces ya digamos que no hay mercado, y esta familia que sigue produciendo marihuana pero intenta resistir a un mundo que cambia, o sea, su mundo ya cambió completamente. Claro, un contexto difícil, con mucha violencia, fue difícil llegar ahí, que me dieran permiso de estar ahí. Una familia fantástica, hermosa, y preparamos un caldo de acamayas que, señores, es una delicia. Son langostinos de río, deliciosos. Pero yo tuve ahí
una de las condiciones para que tuviera yo el permiso y el acceso fue que yo le enseñara a hacer pizza. Entonces, en el día hicimos el caldo de cama y en la noche, con un horno fantástico, hicimos pizza para toda la familia. Sí, estuvo muy bonito. La última, jaiba rellena en Tampico. Son dos más, porque en el epílogo hay otra más. Perfecto. La jaiba rellena la preparé en Tampico con un gran dramaturgo de Tampico, Ángel Hernández, que hace resistencia cultural y ocupa físicamente espacios en zonas abandonadas de Tampico, abandonadas por la violencia, abandonadas por muchas razones, y hace un festival de teatro cada año que se llama Festival para el Fin del Mundo, donde se ocupan espacios, se resignifican, se hacen performances, obras, y luego se regresan a como eran. Entonces no es que es una ocupación definitiva, simplemente es promoción cultural de base, popular, pero de gran nivel, llega gente de todo el mundo, y entonces con él preparamos la jaiba, que es el símbolo de Tampico. Federico, quería preguntarte, digamos, más allá de las recetas, si nos comentas un poco de las cocinas en las que estuviste. Lo pregunto porque en México me llama mucho la atención el valor que tiene la cocina como un punto de encuentro, digamos, familiar, pero también comunitario en muchas ocasiones, también de reuniones de organización políticas, digamos, populares. ¿Nos hablas un poco de la cocina como espacio? Sí, claro. Precisamente era uno de los temas, ¿no? La cocina como espacio de encuentro, la cocina como espacio en el cual no solo se prepara de comer, sino se construye la convivialidad, como diría Ivan Illich, ¿no? La convivencialidad, más bien. Y como un espacio precisamente en el cual se transmite conocimiento y se construyen relaciones. Y para mí es muy importante porque en Italia es lo mismo. Este es uno de los grandes ejes que tenemos en común, México e Italia, ¿no? Donde no todos los pueblos le dan tanta importancia a la comida como nosotros. Entonces ahí es una reflexión también sobre cómo se está transformando, digamos, nuestra forma de convivir con los demás, y cambian las cocinas. Hay cada vez menos gente que cocina, que sabe cocinar o que quiere. Claro, luego se especializan, luego hay gente que aprende para lucirse. O sea, el uso que se hace de la comida, del cocinar, ha ido cambiando y no necesariamente para bien siempre. Y esta era justamente una de las reflexiones que me interesaban. Además, en la cocina es donde se cuentan las historias. Y entonces yo había visto en los años que varias veces yo llegaba a hacer un reportaje de cualquier tipo y acababa en una cocina hablando, y ahí sucedían cosas diferentes. Entonces, cuando yo propongo, me acaba de pasar hoy fui con un colega de Milenio aquí afuera a comer unos tacos y me hacía una entrevista. Y empezamos a platicar con la señora y luego yo me puse a hacer tacos. Entonces pasa algo cuando se cocina juntos, pasa algo y se genera un espacio diferente de diálogo, un espacio diferente de confrontación, que incluso puede ser pelea. O sea, yo me peleo, claro, pero sigue siendo un espacio donde se puede dar, digamos, el entendimiento con el otro. Y claro, se dicen secretos, se dicen cosas que en esa intimidad extraña de compartir las ollas y los cuchillos, y se genera una confianza diferente. Entonces mi propuesta era, yo quiero entrevistarte, pero mientras cocinamos juntos. Y ahí cada vez cambiaba la relación. ¿Cuál fue como el detonante? ¿Alguna historia previa que habías tenido? ¿Como cuál? Para idear el libro. Bueno, en una ocasión en Michoacán me había tocado estar cocinando hace muchos años, en 2013, cuando era el tema de las autodefensas en Cherán, y me había tocado cocinar, no era en Cherán, era en Cualcomán, con una familia donde yo había llegado y que nos daba hospedaje, y pues en la noche platicábamos. Y yo veía que hay informaciones que me parecían importantes y fuertes,
salían sueltas ahí, ¿no? Entonces yo, pero en varios momentos de toda mi carrera, pues, han pasado cosas parecidas. Y acá yo empecé con la primera receta, con el churipó, porque un amigo abogado del personaje que yo fui a entrevistar, que se llama Toño Arreola, que fue preso político, el abogado de ese preso, que lo sacó de prisión, me decía, es que su esposa cada semana o cada 2 semanas le iba a llevar el churipo, que es un caldo tradicional, muy importante, etcétera. Y llegaba a la prisión y se lo echaban en una bolsa de plástico así revuelto con las tortillas, para humillarla a ella y para humillarlo a él. Le decían, ahora ten, cómetelo, ¿no? O sea, una cosa que, claro, intervenir en la comida también es un acto de violencia, ¿no? Y entonces, en esa ocasión, yo le dije a ese amigo abogado, digo, quiero contar esa historia de Nahuatl, pero a partir de ese gesto, o sea, a partir de ese detalle. Y de ahí surge el resto, digamos, como libro, pero ya en los años, en las cocinas era... Sí, sí, sí. Mencionaste, tú eres italiano, pero ya prácticamente radicado en México desde hace un montón de tiempo. Sí. Las comparaste las cocinas. ¿Qué tan importante es la cocina mexicana, digamos, en tu experiencia? Es fundamental. Es más, aquí hay recetas que yo, digamos, desarrollé. Por ejemplo, en uno de los intermedios pongo un risotto, que es un tipo de arroz que hacemos en Italia, sobre todo en el norte de Italia, pero con cambios radicales, porque es un risotto de huitlacoche con queso pecorino. Entonces es completamente O sea, aquí, por ejemplo, el arroz es más algo que acompaña un plato fuerte. En Italia, el risotto es un primer plato, como la pasta, ¿no? Se come solo. Entonces, el risotto además no se lava porque mantiene el almidón y se hace cremoso. Entonces, es conceptualmente diferente, pero acá hay una serie de ingredientes que yo aprendí a usar porque me encantan, tipo el huitlacoche, que no existe obviamente en ningún otro lado, que es una maravilla de la gastronomía. Entonces, muchas veces hago esto, o sea, yo me mezclo, hago cruces varios y a veces no me funcionan bien, pero no se lo digo a nadie, me los como yo y a veces sí, y esta es una joyaza, o sea, si algún día cocinamos juntos el risotto de huitlacoche con pecorino es fantástico. Federico, una pregunta, ¿cómo estás viendo tú el apetito, cómo está el apetito de las resistencias en México? Te lo pregunto porque hace pocas semanas fue esta protesta de la supuesta generación Z. La mayoría de los medios convencionales se enfocaron en esa protesta como si esa fuera el único foco de resistencia o de inconformidad, desplazando, hay varios memes muy buenos, digamos, desplazando las luchas de los familiares desaparecidos en defensa del territorio. Tú estuviste, digamos, en este México profundo, podemos pensar cómo está el apetito de las resistencias abajo, digamos. Yo siento que hay mucho apetito y muchas resistencias que están o desconocidas o poco exploradas por los medios, que precisamente, como bien dices, más bien se concentran en estos fenómenos que realmente a mí me interesan bastante poco, porque son expresión de otro tipo de organización, no es una organización de base, que es la que a mí me interesa, que es la que me llama la atención, porque es la que puede durar años sin que nadie se dé cuenta y de repente brota. Puede ser de manera más o menos violenta o más o menos organizada en el espacio público, pero son muchas las resistencias a cosas distintas. Entonces, puede ser una radio comunitaria, Ñusabi en Guerrero, en la montaña Guerrero, puede ser un movimiento de familias en contra de una minera en San Luis Potosí. O sea, estoy hablando de cosas que me tocó cubrir en los años, o sea, ¿no? Pero son muchas y son muy potentes porque no plantean necesariamente un cambio radical en la convivencia civil, etcétera, pero sí plantean un movimiento de gente que se une desde la base, desde abajo, para hacer frente a un problema. Y esto me lleva a decir una cosa más, que este tipo de periodismo que me gusta hacer propone, no solo denuncia una situación,
como muchas veces hacemos los periodistas, que nos quedamos ahí. Aquí voy a explorar posibles soluciones, o sea, cómo nos organizamos para hacer frente a algo que no está bien, para nosotros no está bien. Entonces, aquí, no, perdón. No, entonces es como también el otro lado de todo lo increíblemente potente, poderoso, hermoso que se genera en este país, que no es solamente el desastre, la violencia, que yo he testimoniado, o sea, nadie me tiene que contar los aspectos terribles que hay en México, pero a la vez hay muchísima gente, yo diría la mayoría, y no quiero sonar como AMLO, pero sí es la mayoría, porque si no, no podría seguir adelante este país, de gente que se organiza de manera virtuosa y dice, yo quiero, por mis principios, que las cosas sean diferentes, en medio del ojo del ciclón, en medio de la tormenta. Y ahí es donde a mí me parece que tenemos la responsabilidad también de proponer esta parte de la historia. Sí, como decía Jesús, se centró la mirada en esa protesta por estas razones de polarización política en el ámbito electoral, pero existen todas estas luchas. Muchas gracias, Federico, por la entrevista y pues están invitados a comprar y leer Gastronauta en México, cómo se alimenta la resistencia. Ya lo presentó en días pasados en la FIL, pero obviamente siguen invitados a leer este libro. Muchísimas gracias, Federico Mastrogiovanni. Gracias a ustedes. Bueno, esa fue la entrevista con Federico Mastrogiovanni, bastante interesante los casos, cómo se inserta en estas comunidades que están en resistencia y cómo a través de la misma comida, pues es una misma manera de resistir, pero también de memoria, como decías, Jesús. Es interesante el caso, por ejemplo, que comentaba de los aguacateros también allá afectados por la violencia y cómo el aguacate, digamos, es un factor que constituye tanto un alimento, digamos, una fuente de ingreso para las familias, pero también la causa de la violencia, sobre todo particularmente en la Sierra Purépecha de Michoacán. Y también interesante los planteamientos de Federico Mastrogiovanni en el sentido de que el periodismo es muy parecido a la cocina, al acto de cocinar, como un acto de resistencia también. También, efectivamente. Bien, vamos a una pausa y volvemos con la siguiente entrevista del programa especial de este viernes 26 de diciembre.